Amén. Muchas bendiciones, hermanos y amigos, ¿verdad? En esta preciosa hora. Estamos tratando, ¿verdad? Un tema muy bonito que es acerca de lo que es Estábamos tratando acerca de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Ahora pues vamos a tratar, ¿verdad? Otro tema que es la diferencia de lo que es el arrebatamiento de la iglesia y acerca de lo que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque he visto y oído, amados amigos y hermanos, que hay bastante confusión, ¿verdad? En estas lecturas. Mucha gente confunde la segunda venida del Señor Jesucristo con el arrebatamiento de la iglesia. Entonces vamos con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a disipar, ¿verdad? Y salir un poco, ¿verdad? De lo que estamos confundidos, ¿verdad? Por medio de la palabra del Señor. Y es que el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? En el capítulo 4 y el verso 17. Dice que Jesús permanecerá en el aire. Jesús no viene a la tierra. En el arrebatamiento de la iglesia, Jesús no viene, no pone sus pies, ¿verdad?, sobre la tierra. Eso lo encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ¿verdad? Y el versículo 17. ¿Por qué es importante, amados hermanos y amigos, ¿verdad?, escudriñar la palabra? Porque así la Biblia habla que mucha gente ha salido por el mundo para engañar, ¿verdad? Y una gente que no lee la palabra es carnada, idónea, ¿verdad?, para los engañadores. Entonces dice en Tesalonicenses capítulo 4 y el verso 17, en el arrebatamiento de la iglesia, Jesús no pone los pies sobre la tierra. Dice el verso 17, luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ojo a esto, en el aire. Jesús no viene, ¿verdad?, a poner sus pies sobre esta tierra. Dice la palabra que Él permanecerá en el aire y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados, seremos transformados en un abrir, dice la palabra, y en un cerrar de ojos. Dice, el arrebatamiento de la iglesia será, dice, antes de la gran tribulación. ¿A dónde encontramos esta lectura? En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y el verso 9. El arrebatamiento de la iglesia, amado hermano y amigo, es antes de la gran tribulación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 y el verso 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque hay muchos que andan enseñando que la venida del Señor es después de la gran tribulación, ¿verdad, hermano? Andan confundiendo la gente. Eso. Está erróneo eso. Entonces, ¿a dónde encontramos eso? Ya leímos ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Mientras la iglesia del Señor permanezca en la tierra, no puede haber tribulación ni gran tribulación. No. Tiene que ser, la Biblia dice que hay algo que al presente lo detiene. ¿Qué es lo que está deteniendo al anticristo o la gran tribulación en este tiempo? Es que todavía está la iglesia del Señor en la tierra. Entonces, cuando la iglesia sea aleluya, arrebatada, entonces se manifestará, dice, aquel inicuo, cuyo advenimiento es obra de Satanás. Dice, ¿qué va a suceder? Dice, Satanás estará muy activo en la tierra antes del arrebatamiento de la iglesia. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12 y el verso 12. Dice, por lo cual, dice, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay, dice, de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros, dice, con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces, hay otra lectura, ¿verdad?, que ampara y dice que Jesús, antes del arrebatamiento, vendrá, dice, como ladrón en la noche. O sea, nosotros no sabemos cuándo será la venida del Señor Jesucristo. No sabemos nosotros. Lo que sí tenemos que estar seguros
Y entendidos en esto, es que si el Señor viene en este tiempo, nosotros tenemos que estar listos, preparados, no preparándose, ¿verdad? Porque el que se está preparando se queda. Tenemos que estar preparados, no es lo mismo. Hay que saber diferenciar esto, estar preparándose a estar preparados. Tenemos que estar listos porque el Señor no viene a preguntarle a nadie, hey, ¿estás preparado para irte conmigo? No. Amén, hermano. El Señor viene, hermano, por lo que estemos listos. Entonces, dice, el arrebatamiento del Señor será antes, dice, de las bodas del Cordero. Apocalipsis capítulo 19 y el verso 7. Apocalipsis capítulo 19. Este va a ser el tercer evento que se va a dar en el reino, hermano, ahí en el cielo. Amén. Dice en el verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, dice, y a ella se le ha concebido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Jesús. Son dos eventos diferentes, no son los mismos. Son dos eventos muy, pero muy diferentes. En la venida del Señor Jesucristo a levantar a su iglesia, dice que Él viene sobre las nubes. Amén. Ya luego, cuando la iglesia es levantada, ya en la segunda venida del Señor, venimos con Él. Así es. Amén, hermano. Así dice la palabra. Vendrá, dice, sobre la tierra, según Zacarías capítulo 14. Léame Zacarías, hermano, capítulo 14. Ahí es cuando el Señor, hermanos, aleluya, en su segunda venida, ya la iglesia viene con Él. Zacarías capítulo 14 y el verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partía hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Oiga, qué interesante e importante es saber diferenciar. En el arrebatamiento de la iglesia, Jesús viene en las nubes. Él no pone sus pies sobre la tierra. Estamos seguros en esto. Él no pone sus pies sobre la tierra, sino que en el aire dice, los muertos resucitan y los que vivimos seremos levantados juntamente con ellos. Entonces, el Señor Jesucristo, en su segunda venida, ya Él sí dice que sus pies se afirmarán, dice, sobre el monte de los olivos. Sí. Entonces, no es lo mismo. Hay que saber diferenciar esto. Jesús dice, viene con la iglesia a la tierra, según Apocalipsis capítulo 19 y el verso 4. Jesús viene con la iglesia. Oiga, ya está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay que saber diferenciar esto. Apocalipsis 19, 14. 19, 14. Amén. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Mira qué precioso. Qué maravilloso esto. La iglesia viene con el Señor. Nosotros. Amén, hermano. Nosotros, amén, la iglesia, venimos con el Señor en su segunda venida. Mire que, note la diferencia. En la primera venida, Él viene a levantar su iglesia. Sí, correcto. Amén. Él viene, dice, a levantar su iglesia, a su pueblo. Nosotros que no éramos pueblo, ahora somos pueblo por la gracia del Señor. Amén. Amén, porque estaba profetizado, ¿verdad? Y dice que llamará pueblo suyo al que no era su pueblo. Amén. Y ese pueblo somos la iglesia, amén, somos la novia. Amén. Somos los primogénitos, ¿verdad? Israel perdió, hermanos, el primer lugar. Y el primer lugar pasó a nosotros. Y esto es por gracia. Entonces, en su segunda venida, ya el Señor viene con su novia, la iglesia, su iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? Ya como esposa. Somos nosotros, la iglesia del Señor. Sí. Note bien la diferencia. En el arrebatamiento Jesús viene por la iglesia. Él se lleva a su novia. A su novia, ya viene casado. Ya venimos casados con el Señor. Miren, en la segunda venida ya nosotros venimos con la iglesia y venimos montados, dicen, caballos blancos. Caballos blancos, qué imaginen qué evento más glorioso era esto, ¿eh? Entonces dice, ocurrirá al final de la gran tribulación. La segunda venida ocurre al final
de la gran tribulación, según Apocalipsis capítulo 19 y el verso 2. Veamos, hermano, capítulo 19. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Amén. Mire qué lindo esto. Ocurre entonces al final de la gran tribulación. Entonces, ¿qué va a pasar, hermanos, en la segunda venida del Señor Jesucristo? Dice, Satanás, dice, será arrojado en el abismo. Según Satanás será arrojado al abismo. Entonces, cuando la iglesia del Señor, ¿verdad?, es levantada, ya mi hermano pues dio lo que es los eventos que vamos a realizar, ¿verdad?, ahí en el cielo. Pero hay que saber diferenciar muy bien lo que es el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida del Señor. Porque muchos pastores, apóstoles, aleluya, en este tiempo están anunciando que la segunda venida del Señor es el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, en el arrebatamiento, perdón, es secreto. En la segunda venida del Señor Jesucristo dice que todo ojo lo va a ver. Amén. Ahí es donde la venida que habla de una venida visible. Todo ojo le va a ver. En el arrebatamiento, hermanos, solo la iglesia del Señor. Amén. Estamos seguros en esto, estamos de acuerdo en esto. Entonces, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya venimos casados con el esposo, ¿verdad? Dice que todo ojo le va a ver. ¿A dónde tomamos un texto para ampararnos en esto? Bueno, tenemos la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 1 y el verso 7. Ahí nos amparamos nosotros. Apocalipsis, capítulo 1 y el verso 7. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo, dice, le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Amén. En la primera, hermanos, solo la iglesia le va a ver. Amén. Pero en su segunda venida, todo ojo le va a ver. ¿A dónde lo pasamos nosotros en la Escritura? ¿Verdad? Nosotros por la Escritura entendemos y comprendemos que así será esto. Amén, hermano. Amén, hermano. Esa es una palabra muy preciosa. Dice en el capítulo 12 de Zacarías, verso 9, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Dice, mirarán a mí a quien traspasaron. Amén. En el verso 10, es el texto que está dando el hermano desde Apocalipsis 1:7. Aquí la hallamos en Zacarías capítulo 12, verso 10. Mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El verso 11, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, dice, como el llanto de Adadrimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará cada linaje aparte. Esto está clarito, hermanos. El arrebatamiento es una cosa y la segunda venida es otra cosa, ¿verdad? Así que vamos a seguir dando, ¿verdad?, estos estudios con la ayuda de nuestro Señor. Le pedimos sus oraciones para que el Señor nos dé la sabiduría para declarar su palabra. Bendiciones. Muchas bendiciones.